Bolivia detuvo ayer a 15 sospechosos de participar en el intento de golpe de Estado contra el presidente Luis Arce, que tuvo lugar el miércoles. Ya habían sido detenidos el general Juan José Zúñiga y el vicealmirante Juan Arnés, excomandante del Ejército y de la Armada, respectivamente, quienes son señalados como líderes del plan. Ambos enfrentan una pena de hasta 20 años de prisión por terrorismo y alzamiento armado, según la Fiscalía. Antes de encabezar el complot, el excomandante del Ejército iba a ser destituido. A comienzos de la semana, Zúñiga había amenazado con detener al expresidente Evo Morales, rival de Arce, aunque de su mismo partido, si insistía en buscar la presidencia en 2025. Recordemos que el miércoles tropas y tanques asediaron la Casa de Gobierno durante horas y que en el momento de mayor tensión una tanqueta intentó derribar una de las puertas del Palacio Presidencial donde Arce se reunía con su gabinete. El presidente encaró personalmente al general Zúñiga cuando éste ingresó caminando por esa misma puerta y le ordenó que volviera a los cuarteles, según un video difundido por la presidencia. Las tropas finalmente se replegaron después de más de 3 horas, cuando Arce juramentó a una nueva cúpula militar. 12 civiles fueron heridos con balines disparados por los militares sublevados, según un reporte oficial. Sin embargo, al momento de ser detenido, Zúñiga aseguró que actuó bajo órdenes de Arce. Según el excomandante, el presidente le pidió preparar algo para levantar su popularidad. Ya, el presidente me dijo que la situación está muy esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy. No, usted va conmigo, usted va conmigo. Por eso he venido. General, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutús, más 14 Z del regimiento de Achacachi. ¿Es un autogolpe, general? Sí. La noticia obviamente llamó la atención no solo por la intentona golpista en un país con un largo historial de golpes militares, sino también por cómo se dio. ¿Qué está pasando en Bolivia a poco más de un año de que termine el gobierno de Arce? Bueno, vamos a pasarlo en limpio. Estamos para eso en diálogo con Marcelo Arequipa, que es politólogo, docente de la Universidad Católica Boliviana San Pablo en La Paz. Marcelo, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarte nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Romina, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias a ti por la invitación. Un primer comentario. ¿Fue un episodio inesperado? ¿Llamó la atención allí? Sí, por supuesto, es decir, fue un evento que no se lo consideraba posible, no se lo contemplaba, creo, por lo menos por parte de la población, y luego, por tanto, tomó por sorpresa absolutamente a todos, ¿no? ¿Cómo se vivió ese rato, esas horas de incertidumbre? ¿Cómo las describirías? Mira, creo que hubo un primer momento en el cual el ex general Zúñiga llega a Plaza Murillo, que es donde está el Palacio de Gobierno, y ahí hace un ruido con sirenas y con los movimientos de tropas, pero eso no parecía, digamos, un apresto violento Ujú. necesariamente. Bueno, ya el shock es ver, digamos, militares y tropas y tanquetas, pero no había, digamos, un movimiento necesariamente violento. Sí había un despliegue. Y luego la gente pensaba que era, digamos, parte de un espectáculo más de los militares y que además se rumoreaba mucho de que iba a haber cambio del alto mando militar, porque el presidente Luis Arce no estaba de acuerdo con las cosas que el general Zúñiga dijo en medios de comunicación días antes, entonces lo iba a cambiar del cargo. Y lo que fue tornándose más adelante fue prácticamente que sí, fue un escenario de tensión muy alto que derivó en una psicosis social, donde la gente obviamente empezó a buscar medios para abastecerse y luego generando básicamente miedo y enojo con las Fuerzas Armadas. Ujú.
Sí, se mencionaba en varias crónicas, ¿no? Esta sensación de la gente tratando de aprovisionarse de alimentos, de agua, de combustible. Fue así lo que sucedió, se dieron ese tipo de tensiones. Sí, sí, sí. Es decir, se dio esa tensión de psicosis colectiva que saltó por los aires y hay incluso el dato de que se retiraron en 2 horas de los cajeros automáticos de los bancos muchísimo dinero que es poco usual, digamos, Ajá. un movimiento inusual de retiro de dinero. Mm. Em, ¿Cómo se justificó primero Zúñiga antes de cambiar su versión? Después podemos hablar más de eso, pero en un primer momento dijo que iba a liberar a los presos políticos, ¿no? En referencia a quienes lideraron el movimiento contra Evo Morales en 2019, ¿no? Sí, el general Zúñiga llega a Plaza Murillo, da una declaración a los medios de comunicación y esa declaración es que primero va a haber cambio de gabinete de ministros y segundo que va a liberar a los presos políticos, empezando por el señor Luis Fernando Camacho, que está hoy día en una cárcel de máxima seguridad, que está cumpliendo una pena por delitos políticos contra el país. Luego viene la declaración esa que sacaron de que general Zúñiga habla de que sería, digamos, algo orquestado y luego, al final, casi en la medianoche, la ministra de la Presidencia brinda una conferencia de prensa en la que ella misma lee una declaración pública y textual del general Zúñiga en una entrevista policial donde él dice a la pregunta es por qué su plan fracasó y él dice fracasó porque no llegaron otras unidades militares que estaban próximas y por eso fracasó el golpe. Entonces, hay ahí, digamos, un escenario completamente abierto todavía. Yo no sería categórico en decir que este es un problema orquestado, que este es un tema Ujú. orquestado, perdón, sino más bien creo que hay varios elementos que ya están empezando a ordenarse porque el ministro de Gobierno ha sido claro y contundente y está deteniendo a todas las personas involucradas en este tema. Mm. Marcelo, te propongo, antes de profundizar en eso, en lo que pasó el miércoles concretamente, capaz ir un poquito al contexto político, ¿no? Por más allá de lo que pasó en esas horas, empecemos por las disputas entre líderes que vive Bolivia, ¿verdad? Luis Arce, recordemos, llegó al gobierno como sucesor de Evo Morales al frente del movimiento al socialismo, el MAS, el partido político principal allí. Arce fue su ministro de Economía de Evo Morales durante más de una década y también fue su delfín para las elecciones de 2020. Pero esa relación, esa calma no duró mucho y se fueron convirtiendo en verdaderos enemigos, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahora están completamente distanciados. Hay una ruptura interna dentro del partido político más grande de este país, que ese es el Movimiento al Socialismo, y hay una disputa por ese liderazgo y por una posible candidatura para la elección general del 2025. Y además, añado un elemento a lo que estabas comentando. Este ya es un año electoral en el país. No es Ujú. ni siquiera un año preelectoral, es un año electoral. Es muy fuerte cómo todo se ha acelerado, porque en gran medida el señor Evo Morales lo ha planteado así, es decir, ha empujado a que este sea ya un año electoral y hay varios otros precandidatos también de las oposiciones políticas que han empezado a salir. Entonces, estamos también en un clima ya electoral, no es un año normal de gestión pública. Bien, no es un factor menor, es el que está señalando. Pero te iba a consultar la disputa, estas diferencias entre Evo Morales y Luis Arce que llevaron a esta división interna del propio movimiento al socialismo. ¿En qué se ve? Por ejemplo, Evo Morales quiso influir sobre él, recambiar ministros, le reclamó permanentemente cuestiones vinculadas a cómo estaba llevando a cabo su gobierno, ¿no? Sí, sí, sin duda. Es decir, el expresidente Morales primero intentó controlarlo a Luis Arce, ordenando quiénes iban a ser ministros. Luego empezó a criticar a los ministros que están al lado de Luis Arce. Luego ascendió un poco más y empezó a criticarlo duramente al vicepresidente del Estado. Y luego se estrelló con todo y ahora sigue estrellado contra el presidente del Estado. Es decir, y fue escalando en realidad la estrategia de confrontación
desde de Evo Morales con el gobierno nacional fue en escalada desde hacia abajo hasta llegar hasta el presidente del Estado. Mm. La división incluso se ve reflejada en el Parlamento, ¿no? La bancada del MAS está dividida. Está completamente dividida y ahí la bancada que obedece o que sigue al expresidente Evo Morales no ha dudado en eh, para buscar hacer daño a la gestión pública y desgastarlo al presidente Luis Arce, no ha dudado en aliarse con la derecha boliviana. Ujú. Se alía con los otros partidos políticos de oposición y le plantea un escenario de ingobernabilidad legislativa a Luis Arce. Este es un tema muy importante porque de esta forma Luis Arce tiene ahora un candado en contra suyo, es decir, un frente de bloqueo del cual está intentando ahora mismo sortear. Mm. O sea, está imposibilitado de tener mayorías. En general no puede sacar nada adelante. ¿Eso es lo que está planteado? Sí, por la vía de la negociación y el pacto político más o menos normal, digamos, dentro del legislativo, no. Lo que está empezando a activarse con fuerza es más bien la vía de la protesta social en la calle, que presiona al legislativo para que pueda aprobar algunos créditos productivos, por ejemplo, y Ajá. que el legislativo se resiste en primera instancia porque claramente no quiere darle gobernabilidad a Luis Arce. Mm. Pero ahí los movimientos y las movilizaciones que se dan así, entonces, contra el Poder Legislativo, son en defensa de Arce, digamos. Más que en defensa de, de Luis Arce, yo diría que son en defensa de poder generar satisfacción de necesidades que estos sectores Ujú. tienen. Por ejemplo, una carretera. Para construir una carretera se tiene que aprobar mediante un crédito y esa carretera va a favorecer a unas localidades determinadas. Entonces, son los ayuntamientos que están dentro de esas localidades que generan movilización para presionar al legislativo para que se pueda aprobar. Bien, bien. Decías, el contexto político no es menor, ¿no? Porque ambos líderes que están así de divididos son los mismos que son candidatos a presentarse en las elecciones del 25. Ahí entonces se concentra, por eso es que incorporabas este factor, ¿no? De año electoral ya. Sí, es decir, como ya estamos en un año electoral, los actores políticos ya no piensan en el tema de fiscalizar una gestión pública o de proponer una reforma. No, ya no están pensando en eso. Los actores políticos están pensando en términos político-electorales, pero además muy personalísimos, muy personalísimos. Entonces, esto va a enrarecer o ha enrarecido aún más todavía el escenario político en Bolivia y está acelerando aún más el clima de tensión y de conflicto y lo que está generando también es que lo político se una mucho y se estreche mucho con lo económico. Entonces son dos coyunturas que están chocando hoy día en Bolivia y que son pues altamente complejas. Mm. Sí, tenemos que sumarle ese contexto, ¿no? El gobierno de Luis Arce se ha ido sumiendo, o bueno, Bolivia se ha ido sumiendo en una crisis, luego de años de ser hasta un ejemplo en América Latina de cómo venía en materia de desempeño económico, ¿verdad? Cómo le estaba yendo a Bolivia. Bueno, desde hace unos años ese panorama se ha revertido en términos económicos. Capaz que profundicemos en eso, si te parece, en el aspecto económico. Sí, o sea, hay problemas económicos que tiene hoy día Bolivia. No estamos necesariamente en un momento tipo Argentina, por ejemplo. Ujú. No estamos en eso. Sí estamos en un momento en el cual hay problemas en la economía que no los había hace 10 años atrás. Sí los hay, por eso se nota. Pero tanto como para tener una crisis, tanto como para tener una crisis, no lo es tampoco. Sí hay mucho ruido, hay mucho gris en la economía. ¿Y por qué hay la percepción de crisis? Por lo que decía hace rato, la política está chocando fuertemente con la economía. Entonces, el discurso político es que hay una crisis, crisis, Ujú. crisis, crisis, y obviamente la percepción en la calle es mucho ruido y algo de incertidumbre. Entonces, eso pues eleva un poquito el panorama, ¿no? Evo Morales concretamente es quien va por esa línea, digamos, de manifestar la crisis que vive Bolivia. Sí, sí. Es decir, si quieres intentar tener alguna opción electoral el siguiente año, primero que nada tienes que desgastar la gestión pública de hoy día, ¿no?
como opositor. Y Ujú. eso es lo que es Evo Morales hoy día, es un opositor. Eh, ¿Por dónde vas a desgastar la gestión pública hoy día? Desgastas la gestión pública por la imagen del presidente. ¿Cuál es esa imagen? El manejo de la economía. Entonces, es esa fórmula, es muy mecánica, es muy sencilla, pero es una fórmula a la que le han estado dando con demasiado, perdón, entusiasmo últimamente. Claro, ahí se da la paradoja de que además el propio Luis Arce, mientras que fue ministro de Economía de Evo Morales, fue justamente el señalado como de alguna forma el artífice de ese buen desempeño de la economía boliviana, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y ahora no. Ahora resulta que Evo Morales dice, me arrepiento de haberlo puesto de ministro de Economía, pero bueno, son posiciones político-electorales para mí. Pero ¿cuánto está incidiendo concretamente algunos cambios a la coyuntura, como puede ser el precio del gas natural, que es un producto de exportación de Bolivia, por ejemplo? En Bolivia, los hidrocarburos, los combustibles están subvencionados, entonces tienen un precio fijo, no se mueven en absoluto en Bolivia. Entonces, ese es un asunto que más bien a la inversa, si se moverían los precios, si se elevarían los precios y se dejaría la subvención, eso sí generaría mucho problema. Los otros problemas tienen que ver con, en realidad, con la subida de los precios de los productos, por producto Ujú. de la importación, porque los países de afuera de la región ya tienen una inflación importante, entonces es por eso en realidad, porque hay productos de primera necesidad que suben, perdón, sus precios por el tema de la importación. Esos son asuntos importantes y el tema del dólar ha empezado a generar cierto ruido en relación a la posibilidad de que circule como circulaba antes y se veía dólares en todo lado, ¿no? Ujú. Ese es un punto que se menciona en varias crónicas. A ver, ¿hay una suerte de cepo cambiario similar a lo que existe en Argentina, por ejemplo, para tener restricciones para conseguir dólares? Em, no necesariamente, hay un mercado medio paralelo ahí, es Ujú. verdad, pero no necesariamente eso se termina por reflejar en ese mercado paralelo que ya es, digamos, escandaloso, ya es complicado, ya subir efectivamente devalúa mucho la moneda local. Todavía no estamos en ese escenario. Me atrevería a decir que quizá no lo estemos, pero bueno, igual la economía es muy volátil y como está muy unida a a la política, siempre hay que tener una previsión sobre eso. Claro. Marcelo, este escenario político y económico, ¿cómo está influyendo en lo que tiene que ver con la popularidad del propio Luis Arce, ¿no? Y el respaldo del propio mandatario? Es muy complicado. Hoy día mismo yo pensaría que Luis Arce está en mínimos de aprobación, no está en su mejor momento, necesita levantar de aquí en adelante, pero para levantar de aquí en adelante tiene que ordenar primero el ruido que hay en la política hoy día en el país. Hay mucho ruido en la política y eso contribuye a que haya muchos grises, perdón, en la economía. Entonces necesita resolver primero lo político y eso sin duda va a tener un costo, pero entonces es algo que el presidente necesita asumirlo. Mm. Y ahí, ¿qué alternativas se manejan? ¿De qué forma podría salir Bolivia de esta crisis en la que está sumida, más allá de lo que puede ser el propio ciclo electoral el año que viene? No, mira, lo que pasa es que el presidente necesita resolver el tema de la interna dentro del MAS, Ujú. ordenar el tema político y luego se empiezan a ordenar también los otros temas. Creo que ese es un factor importante de verdad que necesita tomar en cuenta. ¿Están divididos en partes iguales en el MAS o hay uno de los dos líderes que ha quedado con mayor peso? No necesariamente, según las coyunturas se va moviendo, según las coyunturas uno tiene más apoyo que el otro. Entonces, yo no sería categórico en decir ahora mismo si uno de los dos uno está por encima del otro, sino que todo se ve, es muy volátil y se va moviendo mucho en dirección a la coyuntura que se vive. Ujú. Hay legisladores mismos e integrantes del MAS que van pasando de un líder a otro, o sea, están bajo el liderazgo de un líder y de otro. Eso es lo que está Sí, señalando. sí, por eso decía, lo político en ese sentido es muy volátil, entonces em, tiene una complejidad igual mayor ahí y tiene un asunto que tiene que, a mi juicio, resolverse lo más pronto posible.
Marcelo, te propongo hacer una breve pausa y enseguida volvemos a lo que sucedió concretamente el miércoles allí en Bolivia para entender qué fue este golpe de Estado, qué implicancias tuvo, por qué se habla de suspicacias al respecto. Bueno, enseguida continuamos conversando con Marcelo Arequipa, politólogo, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, docente en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en la regional La Paz. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos situados en Bolivia, donde ustedes saben el miércoles se dio un intento de golpe de Estado militar que puso al país en vilo y que recibió una condena internacional unánime. Sin embargo, con el paso de las horas, la oposición que había respaldado al presidente Luis Arce comenzó a sembrar suspicacias de que hubiera sido un autogolpe para mejorar la popularidad del mandatario, que va por la reelección a la vez que enfrenta una crisis económica en el país. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Recién dialogábamos con el politólogo Marcelo Arequipa, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y también docente en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Y teníamos ahí un poco el contexto, ¿no?, de cómo viene esta crisis política y este enfrentamiento en el movimiento al socialismo, el MAS, el partido de Evo Morales y del propio Luis Arce, cómo era la relación entre ellos, cómo ha ido cambiando, y también a propósito de la crisis económica, con esto que señalaba el propio Marcelo a propósito de, bueno, de que también la propia crisis económica es de alguna forma fomentada, decía él, por el propio Evo Morales para dar la sensación de que el país está sumido en un caos. Y eso, señalaba, es utilizado políticamente. Bueno, se nos cortó la comunicación con Marcelo cuando estábamos justo volviendo a los acontecimientos propios del miércoles para entender qué fue lo que pasó, cómo se dio la situación y por qué cambiaron las versiones exactamente de lo que sucedió. Voy a recurrir mientras tanto a una crónica del País de Madrid que se planta allí en lo que estaba pasando en la misma plaza. Cuidado, están haciendo un golpe contra el pueblo boliviano. No te lo voy a permitir. Si usted se respeta como militar, repliegue todas sus fuerzas. Es una orden. El presidente de Bolivia, Luis Arce, encaró así al general Juan José Zúñiga apenas una hora después de que a las 15 horas de Bolivia el militar sublevado ocupará con carros de asalto y soldados la Plaza Murillo de La Paz, que es el núcleo político del país. Las imágenes de la discusión entre el presidente, el vicepresidente y varios ministros con los insurrectos en las puertas del Palacio Quemado, sede histórica del poder boliviano, pasarán a la posteridad. En ellas, Arce aparece enfadado y resuelto. Resuenan detrás suyo los gritos de María Nela Prada, su mano derecha y ministra de la presidencia, que le espeta a Zúñiga traidor. Prada usó estas palabras porque un día antes el militar, que acababa de ser destituido del cargo de jefe del ejército después de decir que estaría dispuesto a detener al exmandatario Evo Morales si pretendía volver a erigirse como presidente, había prometido lealtad a la línea de mando constitucional, al jefe de las Fuerzas Armadas y, por encima de este, al presidente y capitán general Luis Arce. Al final, Zúñiga se levantó contra este junto al vicealmirante Juan Arnés, jefe de la Armada boliviana. La escena muestra las dos dimensiones de un acontecimiento que, con una duración de apenas 3 horas, puso en vilo a Bolivia y concitó el rechazo unánime de todos los actores políticos y de la comunidad internacional. La ministra Prada destacó el valor de Arce al encararse con los insurrectos. La decisión del presidente fue quedarse y enfrentar a Zúñiga, declaró. La otra dimensión, la del hecho de que los militares rebeldes no aprovecharan esta discusión con las principales autoridades del país para detenerlas o matarlas. ¿Qué querían realmente? Bueno, el general Zúñiga se animó a actuar como movimiento social para evitar su destitución, opina el historiador y periodista Pablo Stefanoli. Las primeras palabras de Zúñiga a la prensa, que siguió su levantamiento en tiempo real, fueron: estamos protestando contra los abusos. Basta ya. No puede haber esta deslealtad. Horas después, tras ser detenido, Zúñiga elaboró otra versión, cambió su declaración
y dijo que el golpe, en realidad, era un autogolpe auspiciado por el propio presidente Luis Arce, que le había pedido sacar a los blindados a la calle para levantar su popularidad. La historia, dice la crónica, drama para unos, comedia para otros, comenzó con uno de los habituales programas dominicales de radio del presidente Evo Morales. Comenzó el 23 de junio. Allí habló, sin dar detalles ni ofrecer pruebas, de un plan. Morales habló de un plan a cargo de Zúñiga, entonces el jefe máximo del ejército, para eliminarlo físicamente a él y a sus colaboradores más cercanos. Ojo, no era la primera vez que Morales chocaba contra este general, que hasta entonces parecía paradójicamente como uno de los militares más leales al presidente Luis Arce y por eso un enemigo político del expresidente. Tras la intervención de Morales en los medios, el general decidió replicarle por la misma vía. El lunes 24 de junio se presentó en el programa de TV No Mentirás y declaró contra Evo Morales de un modo que conduciría a su destitución. ¿Qué dijo? No puede ser más presidente del país. Así lo dijo en tono encendido. Llegado el caso, lo arrestaríamos, siguió diciendo Zúñiga. Al día siguiente, el gobierno de Luis Arce hizo saber que el presidente lo había echado del cargo a Zúñiga, pero no lo reemplazó de inmediato. Por esta razón, el miércoles 26 todavía estaba legalmente al mando del ejército. Zúñiga lo aprovechó para ocupar con carros de asalto y soldados la Plaza Murillo, rodear el Palacio de Gobierno y asediar así al gabinete que se encontraba reunido allí. Estábamos en reunión y escuchamos sirenas, me acerqué a la ventana para ver y eran carros de combate militar que habían entrado a la plaza, rememoró Pradas tras la asonada. Fue entonces cuando el presidente Luis Arce, según su ministra, decidió bajar a la calle a encarar la situación. Antes, el presidente boliviano denunció en su cuenta de X, en Twitter, y escribió lo siguiente: movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército. Así lo puso. Evo Morales le hizo eco en la misma red social. Un golpe de Estado se está gestando, escribió Morales. Tras su encontronazo con el presidente, al que le dijo que no lo obedecería, Zúñiga salió a la plaza y se metió en el carro de asalto, el mismo vehículo que había hecho chocar contra el Palacio Quemado. La imagen de este carro destrozando la puerta histórica por la que han ingresado cotidianamente los presidentes del país durante más de un siglo se reproduciría por todo el mundo como un suceso que escalaba de protesta militar a intento de golpe de Estado. Esta transformación se verificó en una declaración de Zúñiga a los periodistas que seguían los sucesos, pese a los gases que habían lanzado contra la gente que intentaba reunirse en la plaza. Una élite se ha hecho cargo del país. Vándalos que han destruido al país. Las Fuerzas Armadas pretenden reestructurar la democracia para que sea una verdadera democracia, no de unos dueños que llevan 30 y 40 años en el poder, señaló Zúñiga en aparente alusión al MAS, al movimiento al socialismo que gobierna desde hace 20 años. Vamos a liberar a todos los presos políticos, desde el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, la expresidenta Yanine Áñez, los tenientes coroneles, los capitanes que están presos por acusaciones relacionadas con el derrocamiento del presidente Evo Morales en 2019. Queremos restablecer la democracia, decía Zúñiga. A las Fuerzas Armadas no le falta corajes y cojones para velar por el futuro de nuestros niños, seguía diciendo el exmilitar. El exministro de Defensa, Remy Ferreira, describió la asonada como un acto de prepotencia de Zúñiga. Es un peligro para la democracia, pero es un movimiento sin futuro y no va a prosperar, decía. Mientras Zúñiga bramaba con los blindados a las puertas del Palacio Quemado, en los cuarteles del país, los militares permanecían tensos, pero no se sumaban a la asonada. A esa altura, el rechazo del país y del mundo a la acción militar boliviana era impresionante. Los principales jefes políticos de la oposición se manifestaron en contra, inclusive Camacho, cuya libertad había pedido Zúñiga. Este publicó en Facebook que se debe respetar el mandato del voto popular. Cualquier acción en contra es absolutamente ilegal e inconstitucional, dijo.
Uno de los primeros respaldos internacionales al proceso democrático que se conoció fue, por ejemplo, el de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Luego seguirían los de presidentes latinoamericanos y europeos y los de varios organismos multilaterales. Arce lanzó un video desde sus oficinas. Rodeado por suministros, señalaba: necesitamos que el pueblo se movilice contra el golpe de Estado. No podemos permitir que retornen las intentonas golpistas. La Central Obrera Boliviana, la principal organización sindical del país, llamó al pueblo boliviano a levantarse contra los golpistas y el hecho fatídico que ha perpetrado, declaró, y señaló que entraba en una huelga general indefinida. Todas las organizaciones sociales vinculadas al MAS se manifestaron en emergencia y movilización. Mientras tanto, los mercados de La Paz y otras ciudades colapsaron por la gente que se aglomeraba para tratar de aprovisionarse con alimentos y agua. Había filas enormes de vehículos ante las estaciones de servicio y los cajeros automáticos se quedaban sin efectivo. Todos los aeropuertos se cerraron por decisión de las autoridades civiles. 2 horas después del comienzo del asedio, en torno a las 17 horas, Zúñiga estaba aislado. La policía, a la que había invitado a sumarse a la revuelta, se había encuartelado en respeto al orden constitucional. Además de las unidades militares acantonadas en La Paz y los alrededores, cuya participación además fue muy limitada y puntual, nadie más lo apoyaba. En ese momento apareció Arce, sonriendo, algo nervioso, en la sala en que se suelen hacer las posesiones de nuevas autoridades. Junto al presidente y su gabinete estaba un nutrido grupo de jefes militares. Arce hizo jurar a 3 nuevos comandantes, los generales José Sánchez Velázquez, del Ejército, Gerardo Zavala, de la Fuerza Aérea, y Renán Ramírez, de la Armada. Implícitamente ratificó al comandante de las Fuerzas Armadas, Gonzalo Vigabriel, y el nuevo encargado del Ejército, Sánchez, fue el único militar que tomó la palabra. ¿Qué dijo? Pido, ordeno y dispongo que todo el personal que esté en las calles retorne a sus unidades. El general Zúñiga ha sido un buen comandante y le pedimos que no deje sangre derramada. El orden legalmente constituido y el gobierno legítimo deben ser defendidos, afirmó, entre los aplausos de los ministros y jerarcas políticos oficialistas. Acto seguido, la tropa se retiró de la plaza de armas. Zúñiga se marchó en la misma tanqueta desde la que había dirigido la acción. Poco después comenzó a crecer la suspicacia por lo sucedido. ¿Cómo podía entenderse este rápido retiro de las tropas? Los partidos de oposición fueron alejándose del consenso al que habían llegado sobre el respaldo democrático y algunos cuestionaron si no se trataría de un show. Según esta tesis, Arce habría recurrido a su amigo militar para renovar su legitimidad en un momento de caída aguda en las encuestas de popularidad. Varios dirigentes opositores, como Samuel Doria Medina, exigieron una investigación independiente de los acontecimientos. El expresidente Carlos Mesa calificó los hechos como un sainete. El presidente del Senado, el evista Andrónico Rodríguez, habló abiertamente de autogolpe. Al final de la jornada, Zúñiga fue aprehendido por la policía a las puertas del Estado Mayor del Ejército. Mientras era arrestado, declaró a los medios presentes: el presidente Arce me dijo que la situación está muy jodida. Esta semana va a ser muy crítica. Es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Así lo expresaba, como lo escuchamos hace unos minutos. ¿Ya? El presidente me dijo que la situación está muy esta semana va a ser crítica. Esta semana. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la ¿Ya? camioneta. No hay necesidad, yo me voy. No, usted va conmigo, usted va conmigo. Por eso he venido. Termine, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces el lunes, no, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar. 6 cascabeles y 6 urutús. Más 14 Z del regimiento de
a Chacache. ¿Es un autogolpe, general? Sí, sí, sí. Esta declaración de Zúñiga aumentó el estado de conspiración en que ya se hallaba la política boliviana. La ministra Prada la rechazó absolutamente. También aseguró que varias instituciones nacionales investigarán lo sucedido. Este jueves, los titulares matutinos de la mayor parte de la prensa boliviana mostraban dudas sobre la versión oficial de los hechos. La clave de la comprensión de las 2 horas que pusieron a Bolivia en una de sus peores horas de la etapa democrática abierta en 1982 parece descansar en la personalidad del general Zúñiga, que, según Prada, ya confesó que quería dar un golpe de Estado, termina diciendo esta crónica del diario El País de Madrid. Las 2 horas que llevaron a Bolivia al borde del abismo, así se titula esta crónica.